Ha enfrentado un severo problema en su vida que no podía entender, que no calzaba con lo que entendía de Dios, que le parecía tan incongruente que le llevó a cuestionar su fe. Habacuc enfrentaba una crisis de fe. Encaraba un problema que no podía entender, un problema que retaba su fe en Dios. ¿Por qué permitió Dios que Israel se deteriora tanto a punto de enfrentar un severo juicio de parte de Dios mismo? Y por encima de ello, ¿por qué usaría Dios un pueblo tan pagano, tan impío, tan cruel para ejecutar el juicio sobre Israel? No le cabía el por qué. Pero aprendimos en Habacuc capítulo 2 que Habacuc encontró una buena manera de resolver su dilema. En vez de fijarse sin fin tanto en la cara del problema, se retrocedió un poco de su problema y se afirmó sobre tierra sólida. Se dio por vencido en lo que no sabía y empezó a recordar lo que sí sabía. En vez de preocuparse tanto de por qué las cosas iban como iban y por qué Dios permitía lo que estaba pasando, solo se tomó conciencia y dijo: momento, mi Dios es un Dios eterno, es un Dios justo, no aguanta el pecado, tiene que castigar el pecado, nunca se equivoca y siempre hace lo justo y lo correcto. Habacuc empezó a afianzar en su propia mente lo que sí sabía de Dios. Una vez que estableció lo que sabía de Dios, era mucho más fácil hacer frente a lo que no sabía de los eventos en su alrededor. Ahora en capítulo 3, Dios le ha contestado, Dios le dijo que iba a traer a los caldeos a destruir a Israel. Y Habacuc le respondió: ¿y qué de los caldeos? Son peores que los judíos. Y en capítulo 2 Dios le dijo que trataría con los caldeos, más bien que los iba a exterminar de la faz de la tierra. Así Dios le ha contestado totalmente la oración de Habacuc. Y ahora veremos la reacción de Habacuc a la respuesta de Dios. Habacuc responde a Dios con una oración. En el primer versículo de capítulo 3 vemos esto: oración del profeta Habacuc sobre Signiot. Signiot es un tipo de instrumento musical. Y al final del versículo 19 da instrucciones. Dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces el capítulo 3 tiene la característica de una oración, pero encuerpa también la belleza de la poesía hebrea en forma de una canción. En esta oración o poema aprendemos como Habacuc aprende a alabar a Dios de todos modos. Así podemos retroceder estos miles de años al día mismo en que vivió Habacuc y tratar de entender o entrar en su problema y en su dilema, entender algo al respecto para poder entender nuestros propios problemas. Este capítulo es una gran oración, un ejemplo clásico de lo que debe ser la oración. La actitud de Habacuc es así: Dios, no entiendo todo. No entiendo por qué dejó a Israel deteriorarse tanto. No entiendo por qué traerá a los caldeos a enjuiciar a Israel. No entiendo por qué deja de juzgar a los caldeos hasta después. No entiendo nada de esto. Pero sí sé una cosa: tú eres el Dios que es justo. Tú eres el Dios que es eterno. Tú eres el Dios que nunca se equivoca. Tú eres el Dios que aborrece el pecado. Tú nunca haces lo malo. Y me afirmaré en ello y te alabaré de todos modos. Así empieza a orar. La oración de Habacuc es muy instructivo para nosotros. Nos enseña a orar. Debemos aprender los 4 elementos de oración que ejemplifica este capítulo. En primer lugar, aprendamos la petición correcta. Lo primero que responde a Dios es de pedirle algo
Veamos en versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué instrucciones nos deja? Debemos primero recordar. Habacuc está en un dilema. Dios acaba de decirle en capítulo 2 que va a tratar con los caldeos, porque Dios siempre trata con el pecado. Pero Habacuc tiene temor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Temor para sí mismo, temor para su nación Israel. No puede justificar ni rectificar desde su perspectiva todas las partes de la rompecabezas, pero aunque entiende que Dios, quien armó la rompecabezas, siempre hace lo correcto. No pidió que Dios cambie su plan. Mire, Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No puedes hacerlo por el tipo de Dios que eres. Mire, atrapado en un dilema, no pide rescate, no pide escapar personalmente, no pide facilidad, no pide que Dios libere a Israel, no pide que a los caldeos les falte victoria o que pierda la batalla, no pide que no saqueen a Jerusalén, no pide nada de estas cosas, ninguna, porque sabe que Dios debe juzgar y su juicio es merecido. Entonces debemos recordar y debemos saber qué pedir. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Lo que pide es que Dios haga su obra, que Dios sea glorificado. No ora de forma egoísta, ni por el perjuicio de su carne, ni por el perjuicio de su pueblo. Solo pide que cumpla la obra de Dios. Solo pido, Dios, que lleve a cabo su plan, que tu propósito se cumpla, que las cosas sean correctas conforme al plan de Dios, no confortable conforme a mis deseos. Que Dios reine en la forma que Él quiere reinar, no apacibles, no fáciles, no felices, sino justo como Dios quisiera. Lo que pasa a mí o cualquier otro, que tú seas glorificado. Lo que sufro, lo que sufre mi gente, no es de tanta importancia mientras tu obra reviva y se purifique y que tú seas glorificado. Esto es lo más importante. Lo que más importa. En medio de crisis, en medio de las cosas que más le preocupan, ¿cuál es su mayor preocupación? Y nosotros, en medio de crisis, en medio de las cosas que más nos preocupa, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? ¿Estás agobiado por lo que pasa en el mundo de hoy? ¿Estás preocupado por lo que pasa en Medio Oriente? ¿Qué es lo que más teme? ¿Teme que el cuerpo de Cristo en algún momento contempla la impureza? ¿Teme que la gloria de Dios no sea preeminente en su vida? ¿Teme que algo podría resultar en el tropiezo para cristianos en la congregación? ¿Teme que entraría algo que desvía a los creyentes de seguir incondicionalmente a Dios? ¿Cuál es su preocupación mayor? ¿Del mundo o de las cosas de Dios? Nuestra mayor preocupación debe ser para la gloria de Dios Todopoderoso, para la salud espiritual para la salud espiritual de su cuerpo en este mundo, por el futuro de su causa entre los hombres y por mi propia relación con Él. Eso debe ser nuestro clamor ante Dios. Dios, pase lo que pase, que tú seas glorificado. Dios, que sea glorificado en mi vida. Dios, que sea glorificado en la congregación de tu pueblo. Dios, que sea glorificado en el mundo. A pesar de todo lo que pasa, si hay guerras ahora, habrá más guerras adelante. Si no hay paz ahora, no habrá paz hasta que venga Cristo. Pero no debe ser nuestra preocupación.
Nuestra preocupación debe ser las cosas de Dios, que la obra de Dios se cumpla, que Dios sea glorificado. Debemos recordar. También debemos saber qué pedir, pero debemos también rogar la misericordia de Dios. Mire la última parte de este versículo. Dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia, de la misericordia. Dios, yo sé que tiene que juzgar, pero podría acordarse de la misericordia. Y siempre vienen las dos cosas juntas, juicio y salvación, juicio y gracia, juicio y misericordia. Habacuc sabe que Dios va a juzgar. No pide a Dios, acuérdase de todas las buenas cositas que hemos hecho. No dice recuerde nuestras buenas obras. No dice acuérdase de nuestro mérito. No hubiera tenido nada que recordar entonces. El problema con nosotros es que nos encontramos viendo la situación y fijándose tanto en el problema en vez de preguntarnos si hay algo en nuestra vida que llevó Dios a tratar con nosotros así. Habacuc solo ruega la misericordia de Dios. Dios, no tenemos ni una sola cosa que ofrecerte, ni una defensa para su consideración. Solo rogamos que actúe conforme a lo que eres y permite un poco de misericordia para los que son fieles. Entonces, aprendamos la petición correcta, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. En segundo lugar, aprendamos a recordar y alabar. Versículos 3 al 15, la mayor parte de este capítulo. Habacuc recuerda las obras de Dios y alaba a Dios por ellas. Una gran parte de la oración es alabanza. Y la alabanza se fundamenta en recordar a Dios y a lo que Dios ha hecho. Esta porción es como una visión de Dios. El término es una teofanía. Entonces, Habacuc expone todas las glorias de Dios que están a su disposición y dibuja este glorioso cuadro de Dios y alaba a Dios por lo que ha hecho en toda la historia de Israel. Se acuerda del cautiverio en Egipto, del Mar Rojo, del desierto, de las victorias sobre las muchas naciones para poseer a la tierra prometida. Se acuerda en toda la fidelidad de Dios. Mire en versículo 3. Dios viene de Temán, y el santo del monte Parán, Sela. Su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Habla aquí del pueblo de Dios en Sinaí. Dios estuvo en Sinaí. Versículo 4. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y ahí se oculta su poder. Su esplendor es como la luz del sol. Describe cuando Dios le dio su ley de fuego. Así lo llaman en Deuteronomio 33:2, a través de Moisés. Moisés bajó del monte y su rostro era resplandeciente como el sol, reflejando la gloria de Dios. Los rayos de luz salen de sus manos, que sostenían la ley de Dios. La luz de la gloria de Dios venía de las tablas de la perfecta ley de Dios. Y Dios estuvo en la luz, pues Dios es luz. Habacuc se gloría en el Dios que tiene. Dios estuvo con todo su resplandor. Versículos 5 a 7. Delante de él va la pestilencia. Se detuvo e hizo temblar la tierra, y miró e hizo estremecerse las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Qué está diciendo Habacuc? Dios controla la historia.
por las plagas en Egipto y todas las naciones que ha bajado Dios en el trayecto de Israel cuando a Dios le complacía hacerlo. Dios abrió el camino a la tierra prometida. Ahí estuvo Dios. Versículo 9. Tu arco fue desnudado por completo. El arco es un instrumento de guerra. El arco no estaba en su estuche. El arco de la defensa de su pueblo siempre estaba a la lista. Dios vigila a su pueblo. Siempre está listo. Dios estuvo siempre en la defensa de Israel. Versículo 10. Con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio del abismo su voz. Levantó en alto sus manos. Tienen la idea de las aguas amontonando como lo hicieron en el Mar Rojo para que pasara Israel. Dios estuvo presente en la protección de su pueblo a través del Mar Rojo. Versículo 11. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de sus saetas se fueron. Al resplandor de tu lanza fulgurante. Literalmente la luz del sol y la luna se desvaneció a la luz de las saetas como rayos y lanza en defensa de su pueblo. Dios estuvo activamente en la defensa de su pueblo, como cuando el sol y la luna se detuvieron en el tiempo de Josué. Mire, versículos 12 a 14. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza del impío, descubriéndolo de arriba a abajo. Selah. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. En muchas maneras, Dios venció a sus enemigos. Se encargó de los príncipes y los líderes extraños. Estos pueblos vinieron para destruir a Israel y Dios los venció, destruyéndolo a todos. Dios es el Dios de la historia. Venció a muchos enemigos. Todo lo que Dios había hecho para comprobar su fidelidad a través de la historia. No va a llegar a este punto de dejar a los caldeos terminarlo todo. El plan de Dios sigue. Podemos confiar en Dios. Dios estuvo en la defensa de su pueblo. Hasta llegar al versículo 15. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Nada puede impedir ni detener a nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es fiel. Toda esa visión de Dios forma la base, no solo para su petición, sino también para lo que sigue. Esa es la clave para alabar a Dios, aún en tiempo de crisis. Solo miramos atrás, empezamos a recordar la fidelidad de Dios continua, constante, sin fin, que nunca titubea, nunca se detiene. Y podemos encarar el problema de decir, no solo es mi Dios justo y bueno, que nunca hace nada malo, y no solo me ama y me cuida, no solo es un Dios absolutamente, eternamente justo, también es absolutamente, eternamente fiel. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios se ha comprobado fiel a través de todos los años. Nunca se ha mostrado infiel en ningún momento de toda la historia. Y frente al problema más grosero, el más enredado, el dilema más confuso, podemos decir, no entiendo el problema, pero entiendo a Dios y Dios es fiel. No se preocupe con el problema. Tome un paso atrás y preocúpese con quién es Dios y lo que significa para usted. Empiece a alabar. Debemos nosotros aprendamos de Habacuc la petición correcta. Debemos aprender a recordar y alabar. En tercer lugar, debemos aprender a confesar nuestra debilidad. Mire versículo 16. Oí
y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia. Al pueblo se levantará para invadirnos. Habacuc dice, confieso que soy hombre débil, tengo miedo. Sé que vendrán aquellos caldeos con todas estas tropas y con toda su violencia. Sé que Dios es maravilloso y que Dios sabe exactamente lo que hace, pero tengo miedo. Habacuc tenía todas las respuestas filosóficas, teológicas. Todas esas preocupaciones fueron contestadas. Pero Habacuc tenía miedo. En sus entrañas, labios que temblaban, podredumbre en sus huesos. Dios, confío en ti, te amo. Tú eres el único Dios y hará todo lo que es verdadero, todo lo que es justo y santo. Nunca te equivocas, todo esto lo sé, pero tengo miedo. Mire lo que dice en Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay dos partes del hombre. El espíritu puede estar glorificando a Dios y la carne incapacitada. Son dos partes distintas. Podría tener las peores circunstancias del mundo, pero no afecta ni una pizca su relación con Dios. Mire el ejemplo de Pablo. Pablo dijo en Filipenses, regocíjese siempre, regocíjese, regocíjese, regocíjese. Pero anduvo Pablo regocijando siempre. Mire lo que dice en Romanos 9:2. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor. ¿Es eso regocijarse? ¿Cómo puede Pablo tener gran tristeza y continuo dolor en su corazón y estar regocijando todo el tiempo? Lo puede hacer porque Pablo tenía circunstancias en su vida que eran difíciles de sobrellevar, hasta que lo produjo lágrimas. Pero las circunstancias externas nunca ni tocaron la relación interna que tenía a Dios. Las circunstancias externas no corrompen mi relación interna a Dios. Mi relación a Dios es la fuente de mi gozo y regocijo profundamente en mi ser, aunque mis circunstancias externas son diferentes. Habacuc tenía una confianza implícita en Dios, en su fidelidad. Supo exactamente el tipo de Dios que amaba y adoraba. Este conocimiento nunca fue tocado por las circunstancias, pero las circunstancias pusieron a temblar las rodillas. Entendió perfectamente lo que haría Dios, pero a pesar de ello temblaban las rodillas. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es maravilloso. Es maravilloso conocer a Dios. Pero dice también el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Aún en conocer a Dios hay temblor, ¿no? Entonces aprendamos la petición correcta. Aprendamos a recordar y alabar. Y aprendamos a confesar nuestra debilidad. Por último, aprendamos a adorar. Versículo 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte producto de olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque faltan las ovejas en el aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Esa porción tiene todas las características de un poema de amor hacia Dios. Aprendamos a adorar a nuestro Dios, a amar a nuestro Dios. Versículo 18.
Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aunque toda la naturaleza se vuelve loca, aunque todo el mundo está de patas arriba. Versículo 17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte producto de olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, aunque todo está mal, aunque todo alrededor de mí está quebrado, aunque todo ha ido a traste, no importa las circunstancias, con todo me amaré, te amaré y me regocijaré en ti. Voy a alabar a Dios de todos modos, a pesar de las circunstancias, y he aprendido a tomar un paso atrás de mis problemas y disfrutar de la bendición de Dios que yo conozco. Versículo 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas. Las ciervas son como las gacelas. Dios me dará la velocidad y la gracia para correr de cualquiera que me haría daño. Y por las alturas me hace caminar. Dios me pondrá en un lugar alto donde nadie me puede alcanzar. ¿Qué puede hacer una persona en una condición de debilidad humana? ¿Qué puede hacer al encarar todos estos horribles problemas? ¿Dónde podría escapar de ellos? ¿Qué hay para sostener a Habacuc al encontrar todos estos eventos? Que se pierde su hogar, se pierden sus amigos, se pierden su familia. ¿Qué podría hacer? Podría sacar cita con un consejero o psicólogo. O podría fingir que no le afectaría. Pero estaba tan emocionalmente afectado para ello. Podía tratar de hacer un frente valiente. No, nada de esto funcionaba. Ninguno tenía la respuesta. Entonces dijo Habacuc, solo voy a pararme aquí y amar a Dios y seguir amándolo y alabándolo, no importa lo que ocurra. Esto me acuerda de Job, quien dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es la misma cosa, y el cristiano no puede hacer menos. Cuando se desate todo un infierno en su mundo, cuando lo peor llega a lo peor, y cuando todo está perdido, retroceda un paso de sus problemas. Recuerda a su Dios, empiece a regocijar con un gozo santo basado en el amor y adoración, lo que nada puede tocar. Usted es de Dios y Dios es suyo. Y Él tiene cuidado de usted y nada ni nadie afectaría eso de ninguna manera. Mire la dulzura en el espíritu de Habacuc. Sus problemas fueron resueltos, y no porque entendió todo, sino porque conoció a su Dios y puso su confianza en Él. Y pudo decir, no me importa lo que pasa, con todo me regocijaré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Sus circunstancias le pusieron a temblar, pero su relación a Dios era inquebrantable. Es así con usted, con los problemas que usted enfrenta. Ha aprendido a retroceder, a contemplar quién es su Dios y seguir amándolo y adorándolo y alabándolo a pesar o de todos modos de sus circunstancias. Muchas lecciones para nosotros de Habacuc. Una oración donde aprendemos la petición correcta. Aprendemos a recordar y alabar. Aprendemos a confesar nuestra debilidad y aprendemos a adorar. Señor, enséñanos a orar en tiempo de crisis de esta forma, de buscar y pedirle la petición correcta
que tú seas glorificado, de recordar y alabarte por todo lo que ha hecho en la historia de nuestra vida, de confesar los sentimientos de nuestra debilidad. Y Padre, de solo sentarnos a adorarte por quien eres. Te pido, Señor, que nuestras oraciones reflejan esos 4 elementos. En nombre de Jesús. Amén.